Buenos días, feliz domingo. Hoy es día de reunión, hoy es día de regocijo, hoy es día de compartir en Santa Comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en esta reunión nos estamos uniendo a Cristo en su alabanza que le eleva al Padre eternamente. Y somos privilegiados por ser invitados a esta comunión. Y lo vamos a disfrutar y lo vamos a celebrar. El tema de esta semana es la transformación a través de la relación. Y bien, el sermón lleva por título El poder transformador del amor kenótico y está sustentado en la escritura de Romanos 9 del 1 al 5, donde aprendemos que la transformación es el resultado del gran amor. Un amor kenótico, un amor que se vacía a sí mismo. Pues vamos a iniciar. En esta semana se nos dan unas escrituras que podemos repasarlas posteriormente y estas son Salmos 17 del 1 al 7 y el versículo 15, Génesis 32 del versículo 22 al 31, Romanos 9 del 1 al 5, que es el que sustenta nuestro sermón, y Mateo 14 del 13 al 21. Y en esas escrituras aprendemos que un encuentro con el amor divino nos cambiará totalmente, nos transformará de maneras que no podemos anticipar. Es que el amor puede ser una palabra difícil de definir, ¿o te atreves a definirla? Por ejemplo, amamos la pizza o otro alimento, ¿verdad? Pero también podemos amar a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros cónyuges. Ahora, podemos decir que amamos a los seres humanos y como cristianos, óiganlo bien, podemos considerar el compartir el amor de Dios con los demás y eso es un gran valor relacional. Pero, ¿cómo es el amor? Específicamente el amor transformador y cómo nos cambia. Quiero leerte una sinopsis de una obra que dice así. El éxito de ventas del New York Times, proyecto Ave María de Andy Weir, es una novela de ciencia ficción que cuenta una interesante historia sobre la transformación del amor. El personaje principal, Ryland Grace, es un profesor de ciencias de secundaria que se ve enviado sin su consentimiento a una misión espacial suicida para salvar la Tierra de un organismo unicelular que amenaza con extinguir el Sol. Grace se conecta inesperadamente con un extraterrestre, a quien llama Rocky, que está en una misión similar. Y después de trabajar juntos para desarrollar una solución usando un organismo depredador llamado Taumoeba, se separan para regresar a sus respectivos planetas con Taumoeba. Sin embargo, Grace descubre que Rocky no podrá regresar a su planeta porque Taumoeba puede comer a través del material del contenedor que los alberga, el mismo material con el que está construida la nave espacial de Rocky. Grace se enfrenta a un dilema. Dejar a Rocky perdido para morir en el espacio y enfilarse hacia la Tierra con un poco de comida para apenas sobrevivir, o seguir a Rocky para ayudarle sabiendo que él morirá de hambre, ya que no hay manera de reabastecer su provisión de alimento en el planeta de Rocky. Buen dilema, ¿verdad? Seguimos leyendo. Cuando se le pidió a Ryland Grace que participara en la misión suicida para salvar a la humanidad, no quiso ir. No estaba dispuesto a renunciar a su vida, aunque decía que se preocupaba por sus estudiantes, la humanidad y el estado del planeta. Pero, alerta de spoiler, cuando se enfrenta a la perspectiva de que su amigo se quede varado, solo y destinado a morir en el espacio, Grace va tras Rocky para salvarlo. Este es el poder del amor transformador.
un tipo de amor que nos cambia y nos hace dispuestos a sacrificarnos para ayudar a quienes amamos. ¿Qué te parece la sinopsis? Pues bien, este, este es un tipo de amor kenótico. La palabra kenosis o kenosis está usada por el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y versículo 7, que dice en referencia a Jesús: por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Qué te parece? Este amor desprendido de sí mismo es un signo de gran transformación y además es una prueba de que lo divino está obrando en y a través de los seres humanos. ¿Qué te parece? Primero, somos testigos de Jesús, que redujo su divinidad para tomar forma humana y luego voluntariamente se dejó ejecutar para tomar los sentimientos y acciones humanos estimulados por el odio y el aislamiento, que no es otra cosa más que el pecado, en sí mismo, para liberarnos de ellos e incluirnos, óiganlo bien hermanos, e incluirnos en la relación con el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Jesús muestra que no hay mal en los seres humanos que sea demasiado grande para ser abarcado y vencido por ese amor divino y abnegado. Amor kenótico. Pues vamos a ver que en la escritura que sustenta el sermón, Romanos 9, del 1 al 5, Pablo nos muestra una angustia similar al expresar sus profundas emociones por el pueblo judío que se negó a reconocer a Jesús como el Mesías. Vamos a leerlo. La escritura, Romanos 9, del 1 al 5, que dice así: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. ¿Qué te parece esta declaración? Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo llegó Pablo a esta conclusión? Vamos a ver que en Romanos 9.1, de Romanos 9.1 a Romanos 11.36, toda esa parte de su carta, Pablo prepara a sus lectores para esta exposición a través de la discusión sobre la providencia de Dios y el rechazo de Jesucristo por parte de los descendientes de Abraham, es decir, los herederos del pacto. Y nos presenta este tema en el primer capítulo. Veamos este pequeño resumen, Romanos 1 del 16 al 17, que dice así: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Amén. Si nos damos cuenta, Pablo señala que ni los judíos ni los gentiles poseen una posición privilegiada ante Dios, porque todos son parte de la realidad humana universal en la que todos se han quedado cortos. Podemos leerlo de Romanos 1.18 a Romanos 3.20. Tenemos una tarea, si ustedes así lo desean, de leer después del mensaje estas escrituras, porque aquí nos van a dar más luz acerca de este tema del amor kenótico. Y además están sujetos a su soberanía. Y tanto los judíos como los gentiles, óiganlo bien hermanos, ambos se benefician al estar incluidos en la promesa del pacto de Abraham. Todos los creyentes están libres de la ira de Dios, como podemos ver en el capítulo 5 del 1 al 21. Todos están libres del control del pecado, capítulo 6 del 1 al 23. Están libres de la ley, capítulo 7 del 1 al 25. Y finalmente, libres, óiganlo bien,
libres del poder de la muerte. Capítulo 8 del 1 al 39. Y bien, aquí Pablo explica en los primeros 8 capítulos cómo el amor divino lo transformó a él de ser un perseguidor de cristianos a ser un creyente y seguidor de Cristo. Y es que fue la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu, y no la ley, lo que cambió el corazón de Pablo. Vamos a ver más de cerca nuestra escritura de hoy. Veamos Romanos 9 del 1 al 2, que dice, digo la verdad, en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. En este pasaje, el apóstol nos transmite la profunda tristeza que siente por el rechazo del pueblo judío a Jesús como el Cristo. Y es que Pablo quiere que sus lectores entiendan su historia personal y que la encuentren convincente de que un ex asesino de los seguidores de Cristo ahora expresa angustia por el rechazo de Jesús por parte de otros. ¿Qué te parece? Veamos ahora el versículo 3, que dice así. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo. ¿Cómo se niega Pablo a sí mismo? Y es que en este versículo nos habla precisamente de ese amor kenótico que solo proviene de una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Si nos damos cuenta, él está comunicando la naturaleza misma de Jesús. Porque, como dice Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacernos maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y entonces, este verso comunica cómo se comporta el amor kenótico. Seguimos en Romanos 9, 4, 5, que dice, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas. Si te das cuenta, el apóstol Pablo señala aquí las ventajas que tenía el pueblo judío. Fíjense bien, la rica historia con la ley, la gloria, la Shekinah de Dios en la columna de nube y el tabernáculo, los pactos con Abraham, Isaac o Jacob y la promesa de la venida del Mesías. Y todo eso tenía una relación especial con Dios como pueblo llamado. Y ese beneficio es un beneficio que los gentiles no tenían al principio. Así que estas ventajas Pablo las explica a los creyentes no judíos en el capítulo 4 de Romanos, para que se den cuenta. Y por último, el versículo 5 de nuestro pasaje de hoy. Y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Así que aquí el apóstol nos señala el honor que tuvo el pueblo judío al participar en el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Y Pablo concluye su súplica reconociendo la supremacía de Cristo sobre todos los seres humanos. Él es el Hijo del Hombre, como así se llamó a sí mismo, y Él es el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué te parece este gran mensaje, hermano? Ahora, ¿cómo lo aplicas en tu vida? Dos cosas. Primero, recuerda que nuestra transformación no viene a través del estricto cumplimiento de las reglas, sino del amor divino que nos conecta con Dios y con los demás. Es que vemos con demasiada frecuencia esto, que caemos en el hecho de compararnos con los demás y luego sintiéndonos superiores o inferiores. Y esto no beneficia en nada porque ninguno de estos estados ayuda a la transformación de nuestros corazones humanos por el amor divino kenótico. Y segundo, reconocer el ejemplo de Pablo que el amor kenótico viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no es amor lo que podemos generar nosotros mismos. De la misma manera que Ryle and Grace
de la novela Ave María no tenía deseos de emprender una misión suicida para salvar a la tierra. ¿Te acuerdas lo que te leí al principio? Pero no lo pensó dos veces antes de dar su vida por su amigo extraterrestre Rocky. ¿Te acuerdas? Humanamente hablando, no podemos generar ese tipo de amor desinteresado por nosotros mismos. Ajá, pero podemos confiar en que desarrollar nuestra relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos pondrá en una posición para crecer en nuestra conciencia del amor kenótico divino, obrando en nosotros y en los demás. Este amor es el que se derrama, este amor es el que se deja caer para sí mismo. Se rebaja de sentirse grande para darse a los demás. Aquel que da su vida, aquel que da su tiempo, aquel que da todo por el hermano. Ese es el amor kenótico. El amor transformador, ese amor transformador que es difícil de definir e imposible de generar por nosotros mismos. Pero podemos reconocerlo cuando lo vemos. Y ahí lo vemos en Cristo Jesús. Así que ahora, recapitulando Romanos 9 del 1 al 5, vemos que Pablo entiende que el amor kenótico de Jesús lo ha transformado a él, hasta el punto de que él también experimenta ese amor despojado de sí mismo en favor del pueblo judío que rechazó a Jesús. ¿Te das cuenta? Hermano, Jesús no se merece un rechazo de estos. Él ya dio todo. Él se vació todo hacia nosotros, a sí mismo hacia nosotros, para ponernos en su favor. Y nuestra oración, hermanos, la oración que debe ser de siempre, es que sepamos la profundidad del amor que Dios tiene por nosotros y que ese amor fluya. Óyelo bien, hermano, que ese amor fluya a través de nosotros para bendecir a quienes nos rodean. De esa manera cumplimos el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Amén. Demos gracias. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por ese mensaje y esa enseñanza tan profundas, por enseñarnos el gran amor, ese amor kenótico, el amor que se derrama, el amor que da todo, que se da todo a sí mismo para darlo a los demás. Gracias, gracias Padre, porque tu Hijo amado derramó ese amor en favor de todos nosotros. Y tú lo apoyaste, y tú estás de acuerdo, y tú también nos aceptas, porque ese amor que surgió en Cristo también surgió en ti y en el Espíritu Santo. Gracias, gracias, papá. Gracias por amarnos y hacernos tus hijos amados. En el nombre de Cristo te damos alabanza y gloria en el poder y en la presencia del Espíritu Santo. Amén.